y se van a convertir en, sin duda, en patricios o gente decente, ¿no? O puedo tener la opción de seguirme manteniendo como extranjero, pero sí ya empiezo a apreciar este rollo de que, a ver, esto está creciéndose, dilatándose en el sentido de humanidad, y ya adelanto una cosa, como me tocó la llegada de Jesús, aceptémosla como no, como dicha. Bueno, sea o no, lo que sí es que noto, y perdón, aquí abro un paréntesis, yo vengo de una familia cuya mamá ya no fue bautizada, ¿no? Yo, porque viene de la España, mi abuelo era un minero, y en esa cuenca minera no se bautizaba ya. Mi mamá nació en el 17 y la llevaron a la casa del pueblo a registrarla y no fue. Bueno, a pesar de eso, yo le reconozco al cristianismo una cosa, que es un sentido de universalidad de la religión que no tenía ni el pueblo judío, que era el pueblo escogido, ¿no? Ni los otros que tenían, o sea, ese sentido que tiene mucho peyorativo de un solo Dios, porque efectivamente el intercambio entre muchos dioses era más fácil, y en cambio las luchas entre las religiones monoteístas está muy canijo, ¿no? Porque hemos visto las peleas. Sin embargo, observo que sí, ahora yo tengo, mientras antes solo tenían acceso al más allá los que los dioses designaban, ahora el cristianismo me dice que todos tenemos derecho al más allá, ¿no? Y es más, luego algunos evangelios me dicen que será más fácil que entre un pobre. Entonces estoy en muchas dudas, porque digo, bueno, mejor soy pobre, porque seré el que estaré eso te va a pasar en el paraíso. Y ahorita llegamos ahí. Perdón, me adelanté. Bueno, nomás un comentario, sobre Pablo Moctezuma, ¿no? Es que hemos visto que Pablo Moctezuma es un defensor a ultranza del mundo prehispánico, ¿no? Vean la facha de Pablo Moctezuma. Si algo se parece entre él y sus hermanos a un extremeño español, es él, ¿no? ¿Y por qué es? No es que en su familia sí descienden de los Moctezuma, de la familia Moctezuma, pero esa familia Moctezuma se formó porque una de las hijas de Moctezuma se casó con un extremeño, ¿no? Y de allí, entonces viene el agandall de piratas de aquel señor, ¿no? Y la negociación, ¿no? Viene descendiendo hasta acá, obviamente son herederos hasta hace no mucho tiempo, bueno, hasta tenían el único marquesado, bueno, con de Cortés, de México, ¿no? O sea, era una megana, y eso los continuó manteniendo entre la élite, y eso todavía rebotó hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, que lo designa delegado de una delegación. Yo lo conozco perfectamente, debo decirles, porque él empezó a mentir con nosotros y era un auténtico retrasado mental, y un baboso y un huevón. Se lo digo, de ahora en adelante se lo voy a decir abiertamente, y está loco, porque todavía es de los que cree en Everoxa, o sea, en el pensamiento de Veroxa. O sea, algún amigo le llegó hace todavía 15 años a decirle: te traigo una novela que está escrita bajo el pensamiento de Veroxa. My God. Su administración, la delegación, que conocí perfectamente porque invitó a ex amigos de ambos, de los dos, fue un desastre, lo digo absolutamente claro. Bueno, entonces, eso fue un comercial gratuito con la la guerra, mi tribu perdió, me llevaron, como yo era buen guerrero, sí, jajaja, como no. me tocó que me llevaran y me tocó ser gladiador. Y entonces en el gladiador, por mis glorias en combate, pues bueno, el amo tuvo a bien que después de ganar yo un torneo, me concedió la libertad. Entonces para mí pues ya está bastante más chido, porque pues bueno, ya puedo dedicarme yo a mis propios asuntos. Solamente le tengo que pasar un día de mi trabajo
al mes al que era mi patrón, y pues bueno, yo estoy muy agradecido con él porque pues ahora gracias a eso pues yo soy un hombre libre, y por eso pues el régimen de Roma pues no puede estar tan mal, ¿no? Entonces bueno, esa es mi perspectiva como liberto en esta sociedad. Y bueno, que en Roma te tocó ser esclavo. ¿Por qué está bien? ¿O por qué? ¿O cómo se siente? ¿Cómo te sientes de ser esclavo en Roma? Pues porque Roma en esa época era una gran potencia, ¿no? Entonces considero que pues para esa época estuvo bien que fuera Tenemos otro esclavo, a ver. Es que en ese momento solo habían güeros. Nada más. Sí, pues todavía los persas no era tan sencillo conquistarlos, poner, echarles mano encima, ¿no? Así que, pues, era ahí más fácil a unos asteris. sí, ¿no? Los francos que todo el tiempo fueron. También. Sí, pero la esclavitud pasó a ser negra después. Después sí. Era general. Ahí podría ser blancos, negros, cafés. Pasó a tener una connotación de color hasta después. Sí. Los etíopes y demás, pero por eso dije que al principio que aquí va a haber muchas imprecisiones de carácter histórico y de carácter de hechos políticos, porque es una generación, es un ejercicio. Estoy dejado de la mano de los dioses. Todos los dioses me han abandonado. Fui esclavo en Grecia. Esclavo en Roma. Y obviamente como esclavo. Pero no me he acostumbrado todavía. Y ahora en México. No me he acostumbrado a ser esclavo. Todavía y sigo protestando y obviamente no me gusta el sistema de gobierno, el sistema social de Roma, y tampoco el de Grecia, porque la condición de humano inhibe cualquier tipo de manifestación y vida. Realmente es una muerte en vida el ser esclavo, sin derecho a hablar. Están dando chance ahorita de hablar, pero sin derecho a manifestar. Tantito, cuidadito. Pero me lo estoy conquistando el derecho. Ahorita llegamos a los métodos de defensa. Entonces obviamente no me puede gustar desde luego el sistema social de Roma ni de Grecia, desde luego, que tiene esclavos, como sea. Bueno, tenemos que hacer la comparación. Actualmente, de todas maneras, los trabajadores somos esclavos de una élite, de un grupo de poder. Que es haber nacido romano o no, como lo que planteaba nuestro amigo extranjero Belarmino, que bueno, un extranjero podía optar por quedarse en Roma y optar por la ciudadanía en una o dos generaciones, ¿no? Entonces aquí ya hay una gran diferencia en el orden político. Ya no depende del favor de los dioses, sino de un derecho de nacimiento y exclusivamente territorial. Dos, La esclavitud. hay una movilidad social un poquito más más grande, sobre todo en el caso del liberto y del esclavo que se convirtió en plebeyo porque compró su libertad, o al revés, ¿no? El plebeyo que después cayó en esclavitud. También hay una movilidad social más fluida que lo que había en la Grecia antigua, ¿no? ¿Qué más podemos reconocer aquí? Que bueno, un detalle, a los extranjeros aquí sí se les sometía a tributo, pero no necesariamente tenía uno que reñir con sus religiones, ¿no? Es decir, solamente yo podía conquistar a tu tribu en Francia y dejar que siguieran adorando a sus piedras mientras me pagaras el tributo como imperio, ¿no? Lo mismo pasaba con los judíos. Ustedes sigan adorando a esa arca que van cargando por el desierto, no hay ningún problema, pero pues váyanle cayendo con lo que les toca de este lado del imperio, ¿no? Entonces, esas son las premisas que le dan validez al orden romano, ¿no? O sea, uno, los ciudadanos son los que nacen en la ciudad y tienen una serie de privilegios y obligaciones. ¿Cuál es una de las cosas más valoradas en Roma? El prestigio, y entonces aquí ya empieza a jugar el prestigio y el dinero, ¿no? Eso también es importante, que no jugaba tanto en Grecia, al menos en este nivel formal que estoy planteando, ¿no? Las mujeres pues siguen más o menos en su lugar, más ahí hay como adornitos, se ven bonitos, pero pues es mejor que ser esclavo,
¿no? Entonces, bueno, esto es como la configuración social de esas premisas del orden político y social que existía en la Roma antigua. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. ¿Quiénes están incluidos en este sistema? Pues bueno, ya vimos que quiénes somos los que estamos incluidos, los hombres libres, los hombres no libres, y el imperio se relaciona con ellos de ciertas maneras, que bueno, ya muchos nos ilustramos aquí, el grupo ha ayudado con muchas ideas, entonces eso ha sido bueno porque no tengo que explicar tantas cosas. ¿Quiénes están excluidos de este sistema? Y aquí hay que tener cuidado porque yo escuché por aquí que los persas y que no sé qué y que no sé cuánto. Sin embargo, el Imperio Romano sí conquistó, también conquistó Egipto, también conquistó Babilonia, también conquistó Persia y demás. ¿Quiénes son los que fueron irreductibles ante el Imperio Romano? Bueno, siguen siendo las tribus nómadas. Los mongoles. Los mongoles. Sí, todo lo que llamaban bárbaros, ¿no? ¿Qué? Lo bárbaro, recordemos más para precisión conceptual, los bárbaros son los que decían barbar, que eran para los griegos, ¿no? Los extranjeros, los que están excluidos de eso, los que están más allá de ese orden, hay un fantasma allá afuera, y es el fantasma de Gengis Khan. Las tribus nómadas, las máquinas de guerra, las cuales no se les puede hacer la guerra en sus pueblos porque no tienen pueblos, los que solamente saben andar a caballo y prender fuego, contra esos nunca pudo el Imperio Romano. No hubo ningún punto de acuerdo, no hubo ningún punto de comercio, porque ellos eran los irreductibles. Todo, insisto, todo su límite real, ¿no? En este caso vamos a poner que el límite irreductible fueron los mongoles y el fantasma de Gengis Khan siempre nos está rondando, y mucho de la política de defensa de los imperios tiene que ver con estos otros, ¿no? Con estos irreductibles. La política de defensa en Grecia tuvo que ver con cómo chingados nos defendemos de los persas. Para los romanos, ¿cómo defendemos la frontera de los nórdicos por un lado y de los mongoles del otro, ¿no? Entonces eso es lo que debe ser en esta parte de quienes están excluidos del sistema. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que regulan el cambio social? Y bueno, me regreso. Estos mecanismos de regulación formal, ¿cómo se gobernaba el imperio? ¿Quiénes tenían participación? Bueno, tenían participación básicamente los patricios y los plebeyos. Aquí sí, porque aquí ya había un régimen de votación. No democrático, pero sí democrático es que abarca a casi todos. En este caso no. Básicamente los patricios proponían gente y los plebeyos tenían que votar por ellos, ¿no? Esa básicamente era la función de la plebe, los plebeyos. De hecho, los patricios más adinerados y más acaudalados lo que hacían era repartir favores, repartir pan, repartir techo y asilo a los ciudadanos pobres para que los favorecieran con su voto. Plebeyos en la Roma clásica se les conocía como clientes. La clientela son todos esos ciudadanos pobres que dependen del patronazgo de un patricio. Entonces, cuando hablemos de clientelismo, tiene sus condiciones propias en nuestro sistema político, pero cuando hablemos de clientelas, sería bueno recordar de dónde viene el término cliente. ¿Sale? No, sí es un intercambio comercial, pero sobre todo en este intercambio de favores políticos. ¿Vale? ¿Cuál era el mecanismo fundamental de regulación del cambio social? El Senado, ¿no? O sea, los patricios que se proponían y mediante el voto de los plebeyos llegaban a un Senado donde los patricios representaban, ya no era paritario, es una diferencia importante, ya no es paritario como en la Grecia antigua, que era uno contra uno y cualquiera tenía la misma probabilidad de salir electo, ¿no? En este caso ya hay una serie de competencia política que lo hace diferente. Llegas al Senado, representas a la gente que se supone te está apoyando, y por eso las clientelas. Y ese es el primer mecanismo de regulación del cambio social en Roma. El otro, y ese ya tiene más que ver con el imperio, es cuando se eligen a los zares, que se erigen como las figuras preeminentes, y entonces, y aquí esto también va a sonar muy familiar, los césares eran los que proponían los cambios a la regulación y a la normativa. Esos cambios venían exclusivamente de su voluntad, y entonces los pasaban al Senado para que el Senado los aprobara o no. Y entonces el Senado, pues bueno, se dedicaba a maicear a los senadores. ¿Suena conocido? No, ¿verdad?
Entonces, es así como se regulaba el cambio social, los mecanismos de regulación eran más o menos estos, ¿no? Y desde luego, de eso quien nos podría hablar un poco, pues básicamente sería quienes son patricios aquí. ¿Quién es patricio? Ay Dios, ¿les suena familiar la situación?